Sigues Ya, ya, compartiendo. ya dice grabando en el extremo superior izquierdo. Ah, sí dice ahí, sí apareció, ¿verdad? Ya apareció. Entonces ya asumo que sí. ¿Sí me estuvieron escuchando todos? Sí. Sí, Bueno, Sí. esa es una primera parte que les quise presentar, como redondear las ideas que ustedes traían, pero quiero ahora, pues escuchar si quieren hacer algún comentario para redondear. Cada uno de los temas que ustedes mencionaron lo vamos a ver, ¿sí? Cada uno de los temas que ustedes acaban de mencionar lo vamos a ver con mucho cuidado. Eh, no sé si quieran complementar alguna de las cosas que quise redondear a partir de la lectura. Lina, no sé si quieras comentar algo para que en unos 5 o 10 minutos pasemos a la siguiente parte del tema. Hola Sergio, no, pues estaba viendo, es un resumen muy claro, con los dibujitos se hizo incluso más claro, pues así trabajamos los estadísticos, así pensamos, ¿no? Siempre estamos con un cerebro un poco cuantificado de probabilidades para tomar decisiones y creo que, como dices, esto se hace en la vida diaria, en el común y pues más en los servicios de salud, donde ustedes estén trabajando, pues hay que trabajar también como con estas herramientas estadísticas y creo que esto va a ser un buen repaso para todos, el fortalecer las bases estadísticas para, digamos, con el curso que viene, aplicarlo específicamente en calidad. Entonces yo creo que es un buen repaso de inicio de introducción. Bien, entonces voy a compartir la siguiente parte porque de este siguiente archivo se va a derivar como un poco la propuesta para el trabajo práctico y entonces les quiero dar como unos conceptos para que a partir de esos conceptos pues puedan resolver su trabajo práctico. Entonces nuevamente voy a compartir la pantalla. Ahora sí ya ven por ahí mi pantalla, ¿verdad? ya, Sí, ya ya se ve. pantalla. Ah, perfecto. Entonces, bueno, este es un esquema tomado justo de uno de los artículos que ya ustedes vieron. Ahí por ahí dice que hay una conexión inestable. Bien, este es uno de los esquemas en donde ya alguno de ustedes lo mencionó y pues que vamos desde la planeación, el diseño de nuestro estudio, la recolección de la información, cómo vamos a procesar los datos, plantear el análisis de esa información, cómo los vamos a presentar, interpretar y un fin que buscamos, como también ustedes lo externaron, pues quizá es la publicación, ¿no? Eh, Ahora, es evidente que en todo proceso de investigación, no olviden que parten de una conceptualización, de un marco. Ese marco no lo olviden porque a partir de eso es como van a generar sus preguntas, van a revisar la literatura. Debe de estar congruente, pues, ese marco que plantean entre pregunta, objetivo, hipótesis, con el método que van a utilizar, de tal manera que en cualquier resumen de la literatura, lo que esté diciendo el investigador nos debe de permitir irnos hacia atrás, que esa es la tarea que les vamos a pedir. Son unos resúmenes en donde ustedes van a leer todo el contexto, una pequeña introducción que da el investigador, qué metodología utilizó y qué resultados obtuvo, y ustedes se van a ir atrás. Ustedes van a tratar de pensar cuál fue el objetivo que plantearon, cuál fue la hipótesis que plantearon y cuál es el potencial estructura de tipo de estudio que utilizaron. Entonces, ¿por qué? Pues porque deben de estar congruentes. Si eso, ese resumen, ese trabajo no lo permite, quiere decir que no está claro y no se acotó y no se utilizó la estadística como se debería de utilizar.
Entonces es muy importante tomar en cuenta que en todo proceso de investigación estamos trabajando con esto. Y entonces, si se fijan, en todo está la estadística, como lo acabamos ya de ver, ¿no? Ahora, también es cierto que si esto lo vamos a hacer, hacemos nuestra propuesta de investigación y ya tenemos la información, el investigador debe de estar seguro, o por lo menos primero tiene que tener en cuenta que esos datos no son el total de los datos, que son una muestra de esos datos y que nos queremos acercar al mundo real. Por lo tanto, debemos de asumir que esos datos hay que revisarlos. Esos que provienen de esa muestra, si fue realizada con una buena metodología, ¿no? No hay sesgos, no hay errores metodológicos, o por lo menos están como más limitados o mal cuidados, pues la información no necesariamente va a estar correcta, va a estar limpia. Entonces, pues hay que considerar que a lo mejor hay datos incompletos, hay datos inconsistentes, o hay algunos datos que nos llaman la atención. Y por lo tanto, cuando tengamos información, tenemos que checar esto, ¿no? ¿Por qué nos faltaron datos? ¿Por qué están inconsistentes? A lo mejor nada más fue cosa de captura o fue un dato que no correspondía y pues lo tengo que ir a revisar, a ver en el terreno, a ver de dónde se tomó. O también tenemos posibilidad de revisarlos y hay estrategias también gráficas para identificar, por ejemplo, valores outlier que estén fuera de rango o algunos valores que nos llamen la atención, ¿no? La estadística también nos los puede llevar. Pero un punto importante es cualquier información que vayan a recolectar o que se haya recolectado, cuestiónenla. Revisen si esos datos están completos, si son consistentes y si algún dato no les llama la atención. Entonces, pues hay que hacer una limpieza de esa información, verificar esos errores, vamos a ver estadísticas de resumen, vamos a poder ver maneras de verificar outlier, checar esos valores missing y como les decía, pues en términos de distribución, ver si esos datos se distribuyen normal o no. Vamos a ver que depende de la característica o variable que estemos analizando y también vamos a tener la posibilidad de graficar. Ahora, el tipo de estadística que vamos a utilizar, pues depende del objetivo y desde luego del diseño del estudio, ¿no? Puede ser una estadística descriptiva o puede ser una estadística inferencial. Ustedes ya lo habían mencionado en algún momento. En sus preguntas, quisiera que alguno de ustedes me dijera si dentro de su gran pregunta de gran proyecto tienen alguna pregunta muy sencilla que se pudiera resolver con estadística descriptiva. ¿Puede alguno de ustedes decirme? Por ejemplo, en el mío, Sergio, Sí, Patti. que sería la prevalencia de prescripción potencialmente inapropiada en adultos mayores. Pero ponlo en términos de objetivo. El objetivo sería determinar la prevalencia. Así es. De prescripción potencialmente inapropiada en adultos mayores. Muy bien. Entonces, ahí, ¿cuál es tu característica o tu variable? La PPI, la prescripción potencialmente inapropiada. Sí, ahora hay que tener cuidado con ese ejemplo que tú das, Patti, que pues es una variable un poquito compleja. Casi tendrías que construirla, ¿no? Porque van varios términos ahí. Inapropiada, y también restringirla a lo mejor a algún tipo de prescripción. ¿Estamos hablando de medicamentos? Así es. Ajá. Entonces a lo mejor es un poquito más compleja, pero evidentemente tienes un gran constructo de variable, dijéramos. Ahorita no le quise llamar indicador, pero eso es lo que nos ocurre en calidad, que generalmente lo que llevamos nuestras variables así muy, muy sencillas hasta tener unas más complejas que podrían necesitar de un constructo que le podríamos llamar indicador.
Entonces, este me parece un buen ejemplo para una estadística descriptiva. Y entonces en esa, pues lo que tienes que hacer es resumir, ¿no? Estás hablando de una prevalencia y también tienes de qué ver de qué manera se presenta ese tipo de información. Luego tenemos la estadística inferencial, que quizá un ejemplo que me queda más o menos claro con la pregunta de Hilda, por ejemplo, ¿verdad, Hilda? ¿Cómo sería tu objetivo? Hilda, ¿me escuchas? Sí, estaba tratando de abrir el micrófono. Ah, perfecto. ¿Cuál sería tu objetivo? Pues ¿Cómo dirías tu objetivo? la dimensión de la información es un poco parecida al caso de Janet, porque... Pero si haces la diferencia entre un diseño, dijéramos, sencillo, que sería un descriptivo, versus un estudio que es más complejo y que a lo mejor te lleva a hacer inferencias. Sí, yo creo que mi objetivo sería describir la efectividad del programa de prevención y control de infecciones. Quisiera que los verbos también los revisáramos, Hilda, y siempre te fueras a un nivel un poquito más alto. Okay. A lo mejor podría ser determinar la efectividad del programa fulanito de tal, ¿no? Claro, Entonces, y en el Inter, uno de los objetivos específicos tal vez, pues es sí describir el comportamiento, en este caso, de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Ok. Yo ahorita quise tomar el tuyo como un estudio en que sí requiere, o un objetivo que sí requiere una estadística inferencial. Sí requiere. Más que describir, requiere como de otro tipo de análisis un poquito más complejo, ¿no? Sí, porque es integral justo porque se evalúan varios indicadores que algunos pueden ser de resultados. Si estás hablando de un término que es efectividad, y efectividad lleva otra connotación. Bueno, entonces, tipo de estadística depende del objetivo que ustedes identifiquen en los estudios, en los suyos y en los que de los que vamos a partir con el ejercicio del trabajo práctico. Entonces, es muy importante qué objetivo están definiendo y entonces ahí sí, qué tipo de estadística se está utilizando. ¿Ok? Bien, ahora, el diseño del estudio se los voy a simplificar. Ahorita no, para fines del trabajo práctico y de la conceptualización y de la aplicación de la estadística, puede quedar como muy general. ¿Qué es? Se trata de un diseño donde solamente se trabaja con un grupo. Se trata de trabajar con un grupo con una medición antes y una medición después. Se trata de un diseño en donde se están trabajando con dos grupos independientes o se está trabajando con un diseño de tres grupos independientes. ¿Quién me podría dar un ejemplo de un estudio, o al menos de los suyos, a lo mejor me lo pueden decir? ¿Qué tipo de diseño aplica, por ejemplo, para tu trabajo, Janet? Si nos dices tu objetivo o uno de tus objetivos, sí. ¿Y qué diseño de estudio es el que utilizarías? Sí, el que identifico sería un tipo sería inferencial. Primero el objetivo, dinos el objetivo sería determinar el impacto del servicio de quirófano inteligente en la calidad de los procedimientos anestésicos y quirúrgicos. Bueno, primero ahora me estabas diciendo primero el tipo de estadística. Tú dices, el tipo de estadística sería inferencial, pero el diseño, ¿qué diseño de estudio tú ocuparías para poder cumplir con el objetivo que te estás planteando? El antes y el después. Es antes de y después de haber instalado quirófanos inteligentes. Ajá, porque quieres determinar qué, si nos puedes decir. El impacto que tendría en la calidad. Ajá, y impacto le estás hablando como un cambio, lo defines como un cambio. Es correcto. Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, ¿está claro ese ejemplo para Hilda, Eduardo? Que creo que también le aplicaría a Hilda como tal, ¿no? El antes y después. Deja que ellos hagan el ejercicio, Janet. Gracias. Sí, está claro. De hecho, gracias por tu apoyo.
Muy bien, Gracias, Janet. Janet. Yo ponía Eduardo, eso en el chat. ahora vamos a darle oportunidad a Eduardo que nos Ok. diga un objetivo y qué diseño está pensando de estudio bajo este esquema propuesto. Yo estaría pensando en un diseño de dos grupos independientes, porque A yo voy ver, a primero evaluar, dinos el objetivo, por favor. sí, es evaluar la efectividad de la capacitación pues, de, de los, de las instituciones prestadoras de servicios de salud en atención primaria en salud. Entonces yo voy a comparar aquellos que recibieron capacitación MHGAP y los que no recibieron capacitación MHGAP. O sea, sería un grupo que sí, un grupo que no, como si fueran casos y controles. No le pongas apellido, por favor, no Pero yo entremos a esa. quise, sí, Eduardo, pero déjeme. Sí, Eduardo, sí, sí la eh, escucho. te pido de favor, ¿sabes por qué? Porque entonces me despierta el ímpetu metodológico y epidemiológico y nos desviamos de la estadística. Bueno, ¿Sale? Porque sí, ahí señor. tengo yo varios cuestionamientos alrededor de cuando llamamos estudio de casos y controles. ¿Sale? Entonces Sí. dejémoslo en un diseño de dos grupos independientes. Aquí lo importante para la estadística es que quede claro si son grupos relacionados o son grupos independientes. O sea, se utiliza diseño antes, después, o diseño relacionado o diseño de grupos dependientes. ¿Sí? Lo podrían encontrar como sinónimos y aquel, como el ejemplo que puso Eduardo, que son dos grupos independientes que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para la aplicación del método estadístico que vamos a utilizar. Sergio, Ah, perdón, una duda, perdón, no sí, sé si se puede rapidísimo. sí, Y sí. un ejemplo no lo tengo como muy claro, un ejemplo, ¿cuál podría ser un diseño de dos grupos independientes? Que entiendo que tendrán que buscar un mismo fin, ¿no? No, ese es el ejemplo que puso Eduardo. Ese es el de dos grupos independientes. Él tiene un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Que ese sería un A una antes y un después, capacitación, no. Un ¿no? antes y un después es que él midiera, haz de cuenta, dijera, Esa misma población. voy a trabajar, no importa que trabaje con 5 hospitales, pero esos 5 hospitales recibieron una capacitación similar. Y yo Uh-huh. tengo una evaluación antes de que fueran capacitados y ahora voy a medir después de esa capacitación. Ese es un antes y después. En el caso de él, él está proponiendo es un grupo de personas que recibieron una capacitación y otro grupo que no la recibió. Otro grupo Ok, distinto. grupo ¿Sale? diferente. Ah, ya de Sí. acuerdo, sí. ¿Qué Sí, sí, ya. ventajas y desventajas tiene? Bueno, un antes y después es que controla ciertas variables por ciertas características. Es una manera de controlar variables que pueden confundir, ¿sí? No sé, el sexo, la edad, la antigüedad, no sé, aquellas variables que puedan influir en tu resultado. En el diseño antes y después estás controlando algunas de ellas. En el otro diseño que sea de grupos independientes, tienes que controlar de otra manera. Un ejemplo, como decía Eduardo, a lo mejor hace un estudio de casos y controles en donde sus controles tienen que ser una muestra aleatoria de donde viene una población que no fue expuesta. Y ahí implica un muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces tiene sus bemoles, pero pueden hacer y puedes llegar, entre comillas, a la misma conclusión siempre y cuando hayas cuidados otro tipo de problemas metodológicos. Aquí lo importante es, para fines de la estadística, que ustedes hayan identificado qué diseño tienen. ¿Tienen un solo grupo? ¿Tienen un grupo pero con su medición relacionada? ¿Es un antes y después? ¿O es independiente? O incluso pueden tener 3 grupos. ¿Sí? Un grupo que no se Correcto. le dio nada, un grupo que se le dio un placebo y otro grupo que se le dio el fármaco a probar, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, bien, gracias. Este,
Lina, no sé si con esto que he presentado quisieras añadir algo. Todavía tenemos otro tema por abordar, pero añadir algo a esta propuesta o corregir algo, Lina. No, está bien, creo que es un buen inicio para empezar con los métodos, para empezar a definir los diferentes tipos de diseño de estudio y sobre todo que cada uno ya se fue ubicando en cuál va a usar en sus temas. Entonces, por el momento hasta ahora va bien. Ah, Sin perfecto. comentarios. Bueno, y ahorita les paso a una siguiente lámina, nada más esta presentación quería terminarla con esta conclusión. Nosotros vamos a utilizar los mejores métodos estadísticos y los tenemos que definir a priori, ustedes ya mismo lo dijeron. Tomar en cuenta nuestro diseño muestral, no solo tamaño de muestra, sino muestreo, porque eso depende qué tanto vamos a poder hacer inferencias. A lo mejor no es nuestra intención, sobre todo en los proyectos de calidad, y queremos mejorar y implementar cosas ahí, hacer acciones de mejora, y queda limitado, pero lo tenemos que reconocer. Y a priori tratar de hacerlo, tratar de acercarnos a las conclusiones más sólidas que podamos, porque al final de cuentas, pues queremos difundir esos resultados. ¿Ok? Voy a pasar a un siguiente tema. Entonces, hasta ahí, no sé si quedó más o menos la idea del trabajo práctico, que son, les presenté algunas ideas teóricas para que puedan contestar su trabajo práctico, que como ya les dije, son resúmenes en donde se pretende que identifiquen objetivo, hipótesis, y el diseño del estudio a partir de esta propuesta teórica que les hacemos. No diseño metodológico, epidemiológico, sino bajo estos supuestos que les acabo de presentar. Esa presentación, claro que la van a tener ustedes, a más tardar mañana a la mañana. Yo se la voy a enviar a Donaí para que la ponga en plataforma y para que ustedes la puedan tener. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda para, si no, pasar al siguiente tema, a la siguiente parte? Sí, todo bien, muchas gracias, Sergio. Sí, bueno, muy bien. Nada más, la tarea para confirmar, la primera tarea es para el... Tenemos las fechas en el módulo. Ahorita creo que es el 14. Creo que es el 14, por ahí la checan. Es que tenemos varias actividades, todavía no ha terminado la tarea, esa es una primera. Son 3 resúmenes sobre los que van a trabajar esa parte. Sí, cierto. En módulo ya dice que la primera tarea es 14 de septiembre y la tarea 2 es para el 16 de septiembre. Sí, todavía no hablamos de la tarea 2. Es que todavía esto que les voy a decir es parte de la tarea 1. De acuerdo. ¿Sí? Entonces ahorita les acabo de decir parte A. Ahorita vamos con la parte B. Ahora, y de hecho estamos así diciéndolo muy rápido porque pues es muy claro que ustedes tienen pues diferentes ya conceptos, ¿no? Ahora, antes de pasar a las presentaciones gráficas, ya he estado mencionando algo de las variables. No vamos a profundizar en variables por tipos de variable y escalas de medición. Yo en una presentación, ni Lina en una presentación, yo lo que quiero ahorita que ustedes me digan, alguno de ustedes que me diga tipos de variables que identifican primero y después ya pasamos a sus escalas de medición. ¿Quién quiere opinar sobre tipos de variable que conozcan? Pues Sí, yo conozco las 4, pues la clasificación nominal, ordinal, intervala de razón. Esas son escalas de medición. Sí. Eduardo, esas para nosotros van a ser escalas. Tipos de variables. Cuantitativas. ¿Cómo? Cuantitativas y cualitativas. Muy bien.
O sea, yo lo Entonces que iba a vamos decir era, sí, iba a escalarlas y después decía, bueno, nominal y ordinal son cualitativas, intervalo y razón son cuantitativas. Permíteme tantito, Eduardo. Justo por eso quiero que vayamos por partes y yo les quiero ayudar. A veces en el proceso de que vamos trabajando, cometemos, dijéramos, ciertos errores o a lo mejor nos habituamos a decirlo de cierta manera y ahorita lo que les quiero proponer es lleven un método. Y el método para mí de principio es primero identificar tipo de variable y luego nos vamos a la escala. O sea, es muy importante. Entonces, lo que te dijiste como tipo de variable es correcto, está muy bien. Es cualitativa o categórica y cuantitativa o numérica. Entonces, yo sugiero, si utilizan cualitativo, utilicen cuantitativo. Si utilizan categórico, utilicen numérico. ¿Sale? Como tipos de variable. Ahora sí, es muy importante sus escalas de medición al interior de cada una. Ahora sí, Eduardo, escalas de medición de las cuantitativas. Intervalo y de razón. Uy, te pasaste a las más, Sergio. dijéramos a las secundarias y ahorita te digo por qué. Alguien dijo Sergio, ¿quién quiere hablar? Perdón, recuerdo que las cuantitativas serían discretas y continuas, ¿no? Primero, sí. Sí, también son parte, o sea, son Discretas y continuas. continuas, discretas, intervalo, discontinuas. razón. Ahora, Okay. ¿por qué yo prefiero, ahorita escuchamos la opinión de Lina, por ahí alguien cierre su micrófono ahorita si no habla, por favor? Oigo por ahí un ruido. Ok. Primero, cuantitativas, cualitativas. De las cuantitativas, continuas y discontinuas. Las de intervalo y razón, yo sugiero que en general a mí no me ha ayudado mucho ya a utilizar esa otra clasificación porque lo más relevante son continuas y discontinuas o discretas. Les voy a decir por qué. Porque nosotros conocemos las variables y les llamamos así porque ya tenemos datos, ¿sí? Nosotros ya tenemos una información, ya sabemos que es hombre, que es mujer, etcétera. Y entonces, o sabemos la edad, ¿no? Hablando de las continuas. O sabemos el peso, sabemos la talla. Pero en estadística van a leer en sus textos que se les llama variables aleatorias. Antes de haber recabado la información, se les llama variables aleatorias. Y ahí las variables aleatorias solo tienen dos denominaciones, continuas y discretas. ¿Sí? Cuando no conocemos la información o incluso no le hemos puesto etiqueta, no le hemos puesto un numerito para identificar hombres o para identificar mujeres, se llaman variables aleatorias. Y cuando ya conocemos la información, ya les podemos llamar desde el punto de vista metodológico, ¿no? Epidemiológico incluso, ya les podemos decir, pues es una variable cuantitativa continua, cuantitativa discreta, cuantitativa de intervalo, cuantitativa de razón, porque ya sabemos cómo la estamos expresando. Entonces, resumen, lo más importante para nosotros sería que tengamos claro que son cuantitativas y que son discretas. Ahora sí, no sé, Hilda o Patti, si nos dan un ejemplo de las cuantitativas continuas y un ejemplo de cuantitativas discretas. ¿O cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Patti? Ya. Ok. ¿Una variable continua? Sí, puede ser de tu propio proyecto, si hay alguna variable que vayas a estudiar. Continua, cuantitativa continua. Entendía que eran como, bueno, son variables numéricas Sí, que son tienen cuantitativas. Ajá. como un número infinito de valores entre uno y otro, ¿no? Ajá, sí.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, algo como sexo no puede ser, ¿no? No, incorrecto. Ajá, entonces podría ser, por ejemplo, la fecha de Mm, una... ¿Pero te interesa la fecha como una variable de estudio? En este caso, bueno, pues no, o sea, porque sería Entonces tal vez no. un antes A y un ver, si, después, si pero no quieres, sé qué. mientras vele pensando y escríbelas y que, La Hilda, edad, a ver, Eduardo, permite tantito. Podría ser, La edad, Hilda, ¿estás hablando? no, comentaba, Janet Janet. comentaba que podría ser el peso de un recién nacido, por ejemplo. El peso de un recién nacido. Ujú. Si Patty, por ejemplo, que va a estudiar medicamentos, tuviera como una variable importante para lo de inapropiado la dosis, y la dosis está medida con una escala continua de origen, pues es cuantitativa continua. Lo que aquí les sugiero yo es que no olviden cómo se miden esas variables de origen, que uno en la estadística las transforme y pueda hacer categorías y etcétera, etcétera, eso es diferente, pero de origen hay que considerar como lo más relevante es cómo se miden de origen. Entonces, pues si la dosis la medimos en miligramos por mililitro, pues ahí está, ¿no? La más utilizada, ya dijeron, la edad, el peso de los niños al nacer o de un recién nacido. Eduardo, ibas a decir otra. bueno, yo he leído incluso que, por ejemplo, la edad en años cumplidos es discreta. Pero Y esa es una transformación que el sí, investigador hace, ya. Pero de correcto, y edad, origen, la edad es sí, continua. Ok, claro, claro, porque incluso cuando, por ejemplo, aquí las historias clínicas las referencian en año, mes y día, o sea, en realidad la están transformando. a ver, Pero entonces, la edad es continua porque en el tiempo es indivisible en cierta forma, entonces eso hace que sea continua. a ver, Eh, entonces, Eduardo, te voy a interrumpir para aprovechar y mandar un mensaje. Es muy importante, como siempre queremos acercarnos y aproximarnos a una distribución en la población, esto es una distribución normal, es tratar de procurar no sacrificar nuestras variables de origen o tratar de medirlas como originalmente se miden, sobre todo las cuantitativas continuas, porque tenemos muchas posibilidades de después intentar trabajar con diferentes escalas, ¿sí? Por factibilidad, porque así se ha expresado en otros estudios, etcétera. Pero no pierdan la riqueza de un valor, de una variable cuantitativa continua, ¿sí? No lo pierdan. Si la edad es cuantitativa continua y pueden recabar esa información de esa manera, recábenla. Que después sacrifiquen, porque sí es lo que hacemos, debilitamos nuestra información al hacer transformaciones. ¿Ok? Claro, muchas veces lo hacemos porque les decía, queremos compararnos, queremos utilizar mediciones como lo han expresado en otros estudios para poder contrastar nuestros resultados. Pero no pierdan de vista que si una escala es cuantitativa continua, es mucho mejor recabarla de esa manera y después tenemos estrategias y artefactos para poder modificarlas. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, Eduardo, perdón, ahora sigue con tu comentario. sí, era lo mismo, era algo parecido a lo que yo iba a decir. Mira, A veces yo le digo a mi perdóname. estudiante, no, profe, vamos a recoger la edad de las personas y lo que hacen cuando vengo a ver es el sistema de los palotes. Entonces, por ejemplo, la edad de rango entre 18 a 20 y hay 5 palotes. Entonces le digo quién tiene 18, quién tiene 19, quién tiene 20 años. O sea, ya la información se perdió y ya es difícil volverla a recuperar porque si no tocaría pues volver a buscar al individuo que fue entrevistado. Muy bien. Ok. Entonces ya vimos una cuantitativa continua y las discretas, un ejemplo de discreta. Patty, un ejemplo de discreta. Una discreta son el que tiene
número, aquí sí hay un número como contable de valores, ¿no? Entre dos. Ejemplo. Aquí sería, por ejemplo, el número de prescripciones inapropiadas. Número de medicamentos. Ajá, exacto. 1, 2, 3, 4, las que quieras. Ok. Ajá. Y que de origen no tiene una medición continua, ¿no? Ok, Ajá. infinita. Muy bien. ¿Puedo dar Rápidamente. un ejemplo de eso? ¿Perdón? En mi proyecto, por ejemplo, tengo discretas, una variable que vamos a medir es el número de oportunidades de higiene de manos. Exacto. Ok. Ahora, no olviden revisar que es una variable aleatoria, ¿eh? Se los acabo de decir, para que vean la diferencia de una variable aleatoria versus lo que estamos viendo ahorita. Ok. Y de las categóricas, ejemplos, Janet. Perdón, pensé que había activado mi micrófono. Ya me perdí ahí, Sergio, porque... Ejemplo de cualitativa. Cualitativas. Sí, perdón, de cualitativa, perdón. De cualitativas, pues por lo mismo no tiene no tiene un dato duro. Describe una cualidad, ajá. Describe una cualidad, por ejemplo, podría ser por ejemplo, el tipo de raza o Raza, grupo étnico. Ajá, grupo étnico, hombre, mujer. Hombre, ¿No? mujer, sí, afirmación, negación. ¿Qué características tienen esas variables para poderlas trabajar en el análisis? Que no son numéricas y no tienen de cierta manera algún orden como secuencial o no tienen. Exacto, que no tiene un valor el número No que tiene un valor nosotros le vamos a asignar. Nosotros le vamos a asignar un valor, un número, porque la estadística trabaja con números, pero ese número no significa un No es inherente a la orden, no variable. significa nada, no tiene un significado más que identificar la etiqueta o la categoría de la que estamos hablando. Es lo único. Es correcto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, les pido de favor que profundicen ustedes en variables, ¿sí? También les voy a dar ahí hay un video que rescaté, una liga, para que repasen rápidamente lo de variables. Vamos a seguir a lo siguiente. Esto es variables. Perdón, Lina, ¿quieres comentar algo de esto de las variables? Perdón, tenía el micrófono apagado. Pues no, creo que lo único es, veo que tienen un manejo básico de identificar el tipo de variables. Y esto es muy importante, uno más un repaso que hagan, que tengan claramente cuáles son las cuantitativas, las cualitativas, el tipo de variables, porque dependiendo del tipo de variable es el tipo de análisis estadístico que podemos hacer, ¿no? Entonces no podemos sacar como una media de una categórica o ese tipo de cosas, entonces es muy claro. Tal vez tenemos un cuadrito por ahí que podríamos pasárselo, escribiendo cada una del tipo de variables y las estadísticas que se pueden hacer de cada una de ellas. Sí, justo lo vamos a tener disponible también, lo que dice la doctora Lina. Muy bien, entonces es muy importante el tipo de variable escala de medición porque de eso depende pues todos los métodos estadísticos y sobre todo el tema que rápidamente voy a revisar. Cuando les presente de aquí en adelante algunas láminas que están como en PDF, son justamente un resumen del Rosner. Todas mis clases que yo he estado dando están basadas en el Rosner. Entonces está como lo más relevante del capítulo que van a revisar o que están revisando. Entonces no se sientan solos, también les voy a ir proporcionando las presentaciones para que ustedes tengan manera de repasar, pero sí es importante que traten de leerlo, ¿sí? Sé que es pesado, pero nosotros les vamos a ayudar a que solamente tengan cierto foco, ¿no? Ciertas cosas como más importantes. Por eso, pues, lo vamos a ver como muy rápido, pero con la intención de que ustedes lo sigan revisando. Entonces, bueno,
Rápidamente vamos a ver algunas características del tipo de presentación de datos, porque la siguiente sesión son medidas de tendencia central y de dispersión. Ahora solamente son presentaciones gráficas y vamos a terminar cómo crear una base de datos. Entonces, tenemos de presentaciones, pues el gráfico de barras. Aquí es nada más recordar que las barras son un gráfico en el que entre una y ellas no hay una contigüidad, no hay una continuidad, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un archivo donde vienen ejemplos de un gráfico de barras. Entonces, si ustedes grafican hombres y mujeres, pues son gráficas independientes, ¿no? Ah, pero si me grafican rangos de edad, a lo mejor en su eje de las X van a tener pues todas las edades o todos los pesos de los niños y ahí pueden construirle unas barras. Esa es la diferencia, que cuando son esas barras contiguas se llama histograma, cuando no son contiguas se llama gráfico de barras. Entonces, moraleja, ¿en qué tipo de variables se usan el gráfico de barras y en qué tipo de variables se utilizan los histogramas? ¿Quién me lo dice? Pues los histogramas en las continuas y los gráficos de Ajá. barras en discretas. Ah, muy bien. Palomita, Hilda. Muy bien, estás despierta. Una buena, aunque sea. Exacto. Ahora, en el histograma es donde, que a veces nosotros hacemos deformación deformamos nuestros gráficos para, según nosotros, presentarlos como más claramente. A veces en gráficos de barras se le grafican líneas, pero en realidad en el histograma es el que nos da una idea proporcional de lo que representan esas barras. Entonces, solo en los histogramas es donde nos da esa idea de la proporcionalidad de la frecuencia en los grupos, o sea, hombres, mujeres, no. Vamos a ver el contexto de los pesos de los niños y vamos a ver cómo se grafica. Enseguida les voy a mostrar un histograma. Otro tipo de gráfico es el gráfico de tallo y hoja. También ahorita les presento rápidamente cómo se construye. Ya hay programas para construirlo, pero es importante que sepan cómo se construye. Y el gráfico de tallo y hoja nos sirve también para ver distribución. Nos sirve para ver si hay simetría en nuestra distribución, cómo se distribuyen esos datos. Otro tipo de gráficos son los gráficos de cajas, los box plot. Esos gráficos de cajas también vamos a repasar, a decirles rápidamente cómo se construyen y también nos sirven para hablar de simetría, ¿sí? De la distribución de nuestros datos. Es para lo que más lo utilizamos, pero ahorita van a ver rápidamente cómo se construyen esos. Entonces, Perdón, Sergio, sí. ¿este serviría, por ejemplo, para ver el comportamiento de las infecciones? ¿El gráfico de qué? ¿Del detalle y hoja? Ajá. Pues el gráfico de tallo y hoja es un gráfico que yo más utilizo como apoyo para ver si esa variable que yo dije que medí como cuantitativa continua cumple un supuesto de una distribución normal y de ese supuesto de distribución normal sí me permite decir algunas cosas, pero básicamente es para ver si tiene una distribución normal. Y hay otro tipo de gráficos complementarios para después decidir qué tipo de método estadístico voy a utilizar. Si tú quisieras decir eso, nada más cómo se distribuyen, con el histograma es suficiente. Ok. ¿Sale? Sí. Muy bien. Este es un gráfico de barras, ¿no? Porque pues, son barras, no están contiguas. Y por ejemplo, este es tomado del Rosner, habla del consumo de de vitamina A en sujetos o en casos con cáncer y en casos control. ¿Sí? Este es el de casos y abajo, déjenme a ver si puedo disminuir el tamaño a la mitad para ver si podemos ver los dos. Ahí está. ¿Sí lo ven? Está un poquito acostadita mi escaneada. Pero Sí, si sí, ven sí, los lo veo. gráficos, estos son los casos y estos son los controles y es el consumo de vitamina A. Y está medido por unidades de RDA, ¿no? Unidades de recomendación diaria.
Entonces aquí están los que ingirieron la mitad, más de la mitad, de 1 a antes de 2 dosis diarias y más de 2. Y estos son los controles. ¿Y qué es lo que vemos rápidamente ahí en ese gráfico? Que eso es para lo que nos sirven los gráficos, para interpretar rápidamente nuestros datos. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Cuál es la diferencia entre los controles y los casos? ¿Quién quiere decir algo? ¿No? ¿No lo ven? Les ayudo, porque ya veo que están pensándolo un poquito. Pues vemos que aquí, pues están la cantidad de ingesta diaria recomendada de vitamina A, pues en cierta medida acá es mayor cantidad, aquí es menor, ¿no? Va de menor a mayor. No como continua, son categorías, dijéramos, sí son categorías, pero aquí son los que consumieron más en esta parte. ¿Qué pasa? Que en los controles de los casos que no tienen el cáncer, consumieron mayores cantidades de vitamina A. ¿Y qué les hace presuponer? ¿Qué hipótesis podríamos plantear con ese resultado, Eduardo? Que, a ver, o sea, el porcentaje... ¿Qué hipótesis podrías plantear con lo que estoy diciendo? Que a menor consumo de vitamina A, mayor probabilidad de cáncer, a lo mejor, ¿no? Sí. Nada más ahorita sí de los datos de resumen, ¿no? O que si las mujeres consumen, si hablamos de cáncer de mama, que si las mujeres consumen mayor cantidad de vitamina A diariamente, menos posibilidades de cáncer, ¿no? Podría ser. No tengo el estimador puntual, pero sí puedo estar hipotetizando que eso ocurre, o eso pudiera ocurrir, ¿no? Esa es la ayuda que nos hace este gráfico de barras. Ahora, aquí déjenme giro un poquito esto. Esta es una tabla que viene en el Rosner, que vienen, es datos de pesos al nacer de niños, en un listado, y vienen el número de casos, cuántos casos hay, expresado en porcentaje y el porcentaje acumulado, ¿sí? Pero aquí lo importante es nada más decirles que aquí está en onzas. Bueno, aquí está 32 unidades, ¿no? Son 32 onzas. Aquí la unidad que utilizaron fueron onzas, no kilogramos. Aquí de este rango hay un solo caso, de 58 hay un solo caso, de 64 está listados todos los casos, hay 100 pesos en onzas porque son 100 recién nacidos. ¿Qué pasa? Pues podríamos tenerlo en esta forma, casos consecutivos, como esta base de datos o como esta, ¿no? Porque es una sola variable. ¿Qué ocurre? Esto es para decirles cómo se construye el gráfico de tallo y hojas. El gráfico de tallo y hojas, que les sirve para ver distribución, se construye justamente con ese listado de cada una de los pesos de los sujetos o de la unidad de medida de cada sujeto, y se separan por decenas. Se traza una línea por decenas. Aquí era 32, pues las decenas son 30, acá 50, 60, y así nos vamos. De esa manera, exacto, de esa manera, ahorita me voy a saltar estos gráficos, y de esa manera vamos a ver este gráfico de tallo y hoja. Lo voy a rotar, perdónenme, y una más. Ahí está. Si se fijan, aquí teníamos un caso con 32. Con 40 no había nadie. Con 58 había 2 casos. Con 64 seguramente había 1 o 2 casos, no lo sé. Luego había uno con 67 y luego uno con 68. En total hay 5 casos en estas decenas.
Luego nos vamos al 7, con 70 hay 5, con 80 hay 83, hay 85, 85, 86, 87, 88, 89, y así nos vamos. En total hay 15 casos que están en esta decena. Hay 26 en el 9, hay 45 en el 10, etcétera. ¿Y qué es lo que están viendo aquí si yo roto, si yo giro esa hoja para verlo Como un gráfico de barras, ¿no? como un histograma? ¿Por qué? Perdón. Porque es una escala continua. Aquí está el histograma. ¿Sí? Sí. Ahora se los voy a regresar al histograma. Aquí está. Este es el histograma construido así directamente. ¿Ya lo ven? Entonces, el gráfico de tallo y hojas nos sirve para lo mismo prácticamente que el histograma, para ver simetría. ¿Sí? Y aquí vemos, es una escala, en este eje de las X, es una escala continua, son los pesos de los niños en onzas, y aquí la frecuencia, el porcentaje de niños que están en ese rango, ¿de acuerdo? Estas líneas las puedo partir un poquito a capricho, estas barras las puedo partir a capricho, ¿no? O les puedo medir para que se vean simétricas cada cierta distancia igual y listo, y ya queda mi histograma. Lo que se grafica aquí en la parte superior es el polígono de frecuencias. Si tomo el punto medio de cada barra, entonces ya se llama polígono de frecuencias. Y entonces, ¿qué vemos? Una curva, ¿no? ¿Sí o no la ven? Sí. Bueno, entonces esa curva después vamos a ver si es simétrica o no. Una pregunta. Ahí ¿cómo lo ven? Antes de tu pregunta, Eduardo, ¿ahí cómo la ven? ¿Es simétrica o no? ¿Quién quiere opinar? Janet, ¿cómo la ves? ¿Simétrica o no? No. No, no la ves simétrica, ok. Otros Veo ojos. que tal vez pudiera seguir algún tipo de distribución normal. Sí, no la vamos a ver con su curva así muy pero sí se ve como suavizada, porque esa suavización son estrategias estadísticas. Aquí son nuestros datos tomados nosotros de una muestra. Si tomáramos a toda la población, a lo mejor nos sale muy suavizada, ¿no? Porque tendríamos todo el rango de valores posibles. Pero aquí pues hay algunos que no tenemos. Pero yo diría que casi es simétrica, ¿no? Después vamos a hablar de otros términos para la siguiente clase, pero bueno, entonces ahorita Yo lo digo que yo no es quería... simétrica, perdón, yo digo que no es simétrica porque sí tiene variables diferentes, sobre todo en los extremos y donde se hace la curva de la M que está ahí. Pero se parece. Bueno, pareciera. Pero podría ser que eso es lo la que mayoría cae entre 99 y 139, sí se vuelve como una distribución normal, ¿no? Y tiene cierta simetría. Bueno, entonces justamente eso es lo que les quiero decir. Que nunca a partir de un histograma aseveren que tienen una distribución normal. Ah, ya ves, estábamos Con un histograma pueden decir, parece que, pero no pueden asegurar que tiene una distribución normal. Ese es el punto. Y la utilidad del histograma y del tallo del gráfico de tallo y hoja. ¿Sí? El gráfico de tallo y hoja, pues justamente, ¿no? Se ve como eso. Como las hojitas y los grandes ramales o tallos. ¿Sale? Pueden revisar con cautela cómo se grafica esto y cómo se puede sacar a partir del tallo y hoja, se puede conocer la mediana, etcétera. Se cuentan los valores y donde divide la mitad la distribución, pues ya es la mediana. Pero bueno, ahorita no vamos a profundizar en eso. Hay otro tipo de gráficos, entonces ya quedó claro que el histograma y el de tallo y hoja es para cuantitativas continuas, el de barras para discretas, pero hay otro tipo de gráficos cuando tratamos de ver cierta relación entre dos variables, ¿no? Aquí es un gráfico distinto en el que estamos viendo promedios de concentraciones de monóxido
y estamos viendo horarios, ¿no? Del día, en la mañana, tarde y noche, por ejemplo. Y además estamos viendo cada simbología, unos son fumadores pasivos, otros son no fumadores que trabajan y otros fumadores pasivos, ¿no? O más bien son dos grupos, fumadores pasivos y fumadores y no fumadores que trabajan, ¿no? Que están en un medio ambiente de no fumadores. Eso es todo lo que especifica el gráfico. Entonces están tratando de contrastar esos dos variables con una tercera que es el tipo de grupo, ¿no? Están comparando dos grupos y viendo cómo varían las concentraciones de monóxido con respecto al día. Es un gráfico un poquito más complejo. Entonces, tenemos también otro tipo de gráficos que son gráficos de dispersión, los famosos gráficos que utilizamos de scatter plot que se llaman en inglés, ¿no? Y seguramente Lina pues, nos va a llevar también a otro tipo de gráficos porque pues también se trabaja con variables transformadas, como tasas, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta aquí quisiera yo profundizar con esta variabilidad de tipos de gráficos. Lina, no sé si quieras comentar algo. Ahorita les muestro un gráfico de cajas, pero quisiera si con esta presentación, Lina, quieres hacer alguna otra aportación general a los gráficos y esto que he dicho yo. Sí, también que lo que tú decías, ¿no? Recalcar que de variable, pues se puede utilizar unos gráficos o no. Por ejemplo, si las variables son de tipo cualitativo o cuantitativo discreto, pues como tú decías, se pueden utilizar diagrama de barras, spice o circular, histograma, ¿no? Y si la variable es continuo, puedes utilizar los histogramas, los polígonos de frecuencias, ojivas o otro tipo de variables. Y como tú dices, pues si empezamos a transformar variables o a conjuntarlos, podemos utilizar otro tipo de gráficas, no sé, pirámides poblacionales y otro tipo, que nos permitan resumir varias a la vez o los mismos Boss-Plot o diagramas de caja. Creo que hay muchos diagramas que son necesarios tipo de variable que estamos graficando y que sea la adecuada, ¿no? Que no vayamos a dar malas interpretaciones como seguir una tendencia, digamos, en los datos a nivel estatal. Si tenemos en cada barrio, pues ahí no hay una tendencia, ¿no? Entonces, ser claros como en el tipo de que usamos y no ir a complicar, digamos, la información. Sí, por ejemplo, yo rescaté este archivo de resultados censales y pues hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que están hablando de tasas de crecimiento. Y tenemos los estados y tenemos estas tasas de crecimiento y pues queremos, pues estos son barras, ¿no? Porque cada estado es una característica, ¿no? Y están aquí las gráficas. Aquí, pues tomen en cuenta que este gráfico es un gráfico independiente. Yo no le llamaría polígono de frecuencia necesariamente porque no me da una idea exactamente proporcional del área que está bajo ese gráfico, pero sí nos puede decir algo dónde están los picos más sobresalientes en esas tasas, etcétera. Y por otro lado también, se están señalando, más bien aquí lo que se intenta es señalar la comparativa, ¿no? De la tasa de 2000 a 2010 versus 2010 a 2015 y lo que se pretendió es contrastarla. Eso fue una manera de graficarlo. Hay otros por acá que vi, estos gráficos de barras, ¿no? Tasa global de fecundidad, lo que dice CONAPO versus esta encuesta en 2014, por ejemplo. Y bueno, y así nos podemos ver varios documentos y varios ejemplos. Solamente quizá lo último que les puedo decir en términos del gráfico de barras, voy a dejar de compartir la pantalla para no distraerlos, es que el gráfico de cajas también nos sirve para evaluar simetría y está construido a partir
de otros valores que vamos a ver en la próxima sesión, que son los cuartiles. Vamos a repasar los cuartiles y vamos a ver rápidamente cómo se construye ese gráfico de cajas. Creo que de momento sería la información que quisiera yo darles, pero ahora sí, Eduardo, que no te dejé preguntar, por favor, si quieres hacer la pregunta, si todavía cabe o si quieres reformularla, no sé. Quería que me ayudara a interpretar el gráfico de los fumadores y los no fumadores. Ah, ok, a ver, déjame, entonces lo comparto. Que estuvimos viendo al final, ¿verdad? Permíteme. Voy a compartir la presentación de gráficos. Déjame la giro. Disminuyo un poco el tamaño solo para ver el texto. Siempre hay que saber de qué contexto estamos hablando. Y dice que es la concentración promedio de monóxido de carbono. Y la concentración promedio es el centro de cada línea. Correcto. Están graficando los errores estándar. ¿Sí? Cuando ves un gráfico de estos es que te están graficando alguna medida de dispersión de la información. Entonces el punto es la media. Dice a través del tiempo en días, medido en un ambiente de trabajo, fumadores pasivos y no fumadores, también en un ambiente de trabajo de no fumadores, ¿no? Estos son fumadores pasivos, dice. Sí, sí. Eso es lo que entiendo, digo, nos falta más contexto. Esta figura está explicada en el Rosner, el contexto, pero ahora sí. Entonces, lo que tenemos son dos grupos, es lo primero que nos tiene que quedar claro, que sí. Tenemos fumadores pasivos y otro tipo, y otra categoría de no fumadores, ¿sale? Sí. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo tenemos en funciones del día y cómo varía la concentración promedio. Y entonces uno lo que quisiera ver aquí es dónde están las diferencias, en qué momento del día vemos claras diferencias entre los dos grupos. A las 10 de la mañana. Pues las más claras. Es a la 1, a las 2 de la tarde. Está aquí. Si te fijas, sí, es los demasiado. errores estándar no se alcanzan, ¿no? Correcto. Aquí es donde hay diferencias en esta parte. Si te fijas, bueno, en esta. Todo esto hay diferencias, ¿no? Sí. ¿Sí te fijas? O sea, en los dos extremos del día no hubo. Sí, en los dos extremos del día, tanto en la mañana como en la noche, no hay diferencias. Es prácticamente igual la concentración de monóxido de carbono. Pero en el transcurso del día sí. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Por qué aquí se ve tan grande esa diferencia y aquí no tanto? ¿Qué podría pasar? Primero, fíjense cómo se ven los errores aquí y cómo se ven aquí. ¿Cómo se ven, Hilda? ¿Cómo los ves? Pues no sé qué te refieres con errores, pero... Así nada más como lo ves, mira, el error es esto. La distancia que hay... Vamos a ver el concepto, pero ahorita velo en términos del tamaño de lo que hay del centro para arriba y del centro para abajo. Sí, hay más dispersión respecto a la media. Están más dispersos los datos aquí que aquí. Acá están más concentrados. Sí, claro. ¿Cuáles son las potenciales explicaciones? Una es que efectivamente que aquí hay menos concentración en este grupo de monóxido de carbono que en estos. Esa es una. Otra, que pues mi población esté
Si yo no estoy tan seguro de mi muestra y que hubiera estado mal seleccionada y que estuviera sesgada, también puede ser, ¿no? Si eso es lo que yo no esperaba. Si esto es lo que esperaba, porque si es que elegí mi muestra aleatoria, mi marco conceptual me lo está diciendo y hay antecedentes en la literatura que me están diciendo que en estos horarios es donde la concentración de monóxido de carbono es diferente entre estos dos grupos, pues bueno, estoy confirmando lo que otros dicen. Si no estoy confirmando lo que otros dicen y lo encuentro en mi información, entonces tengo que sospechar de algo o tengo que buscarles potenciales explicaciones. Porque si se fijan, ese es un comportamiento distinto de esto, ¿no? Vean aquí cómo estaba más o menos la diferencia, más o menos. Aquí más o menos, pero aquí sí se ve como grandota, ¿no? ¿Sí? Entonces, un gráfico nos permite ver todo eso. No sé, Eduardo, ahorita ya no quisiera profundizar más en eso porque pues es parte de lo que vamos a ir revisando. Pero, Sí. ¿qué otra cosa quisieras ver? De ese gráfico creo que es lo que más se ve. ¿Sí? Sí. Muy bien. Aquí es ver diferencias gráficas. Nos falta pruebas estadísticas, ¿ok? Esto es gráfico nada más. Parece ser que pues aquí hay diferencias, ¿no? Y eso ya lo compruebo con mi método estadístico. ¿Ok? Evidentemente este comportamiento no tiene una distribución normal. Evidentemente, habría que ver. De origen mi variable, como este es un determinante biológico, el promedio de concentración de monóxido, sí, yo trataría de tomarla y estudiarla como una variable continua y trataría de buscarle si tiene una distribución normal y le aplicaría métodos estadísticos para ese tipo de distribuciones. ¿Ok? Bien. Pues bueno, de todas maneras vamos a seguir viendo métodos, medidas de resumen de tendencia central y de dispersión, pero los errores es una medida de dispersión. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que quisieran comentar? ¿Nadie? ¿Nadie? Solo ¿Sí? una duda. La Sí, tarea que Janet. tenemos jueves es en Ok. formato abierto. No hay ningún, Ahorita hay unas salvo el nombre del instrucciones. archivo que lo dice. Déjenme comparto si quieren las instrucciones. Revisamos en estos minutos rápidamente las tareas. Mientras voy buscando el archivo, Lina, si tienes algún punto que aportar ahorita para esta parte. Hola. No, por el momento yo creo que está claro. Yo creo que en el camino, incluso viendo ya como los ejercicios prácticos, podemos guiarlos, digamos, en Sí, definir sí. Ujú. o tener mayor exactitud en el uso de algunas gráficas, Sí, exacto. definición de variables, Sí. medidas que se apliquen, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Sí, muy bien, Lina. Esta primera fue dijéramos, ver en qué usos tenemos de los gráficos, tipos de gráficos, sobre todo los más utilizados que nos ayuden a definir el tipo de estadístico que vamos a utilizar. ¿Sí? Bien. Ahora, rápidamente, el trabajo práctico. Seguramente lo van a tener disponibles. Sí quiero pedirles de favor que lean las instrucciones cuidadosamente, que me etiqueten o que nos etiqueten los trabajos prácticos como se los estoy sugiriendo aquí. Le van a poner, dependiendo del tema que sea, tema UT1, UT2, y luego trabajo Estoy práctico viendo tu 1. pantalla, ¿la estás compartiendo? Perdón, no lo están viendo, perdón, dejé de compartir, ahorita les digo, perdón, discúlpenme, Gracias. vuelvo a compartir, perdón. Es que entre que controlo el micrófono y controlo no sé qué. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya se ve. Sí, Perfecto. ya, gracias. Entonces sigan las instrucciones. Entonces aquí está cómo etiquetar el archivo. La etiqueta del archivo que van a enviar. Va a ser un archivo independiente. Este es solamente el archivo del trabajo, las instrucciones. Entonces se les pide que lean cuidadosamente el resumen que se presenta y establezcan. Van a poner de la pregunta del resumen 1A, cuáles son objetivo u objetivos.
1B, la respuesta va a ser sus hipótesis. 1C, tipo de estadística que fue utilizada por los investigadores. Y 1D, esquematiza el diseño. Si están hablando del resumen 1. Cuando hablan del resumen 2, pues le ponen 2A, 2B, 2C, 2D. Si están hablando del resumen 3, pues lo mismo. Entonces, aquí están los resúmenes. Y los resúmenes pues tienen pues lo que tenía el resumen a excepción de lo que les estoy preguntando. Y solo que tienen información para que puedan identificar qué estadística utilizaron y qué diseño del estudio. Bajo el esquema que yo les propuse. Si es un solo grupo, si son 2 grupos independientes, si es un grupo antes y después, o si son 3 grupos. ¿Sale? Entonces, en un archivo de Word, en este caso, pues van a mandar sus respuestas. Ese es el trabajo de esta vez. Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Sí, Sergio, gracias. Entonces, es muy Profesor breve Sergio. para que tengan tiempo de leer lo que sigue. Profesor Sergio, una pregunta. Usted hace un momento hablaba acerca de establecer objetivos y decía que, y obviamente lo es, que es muy importante el verbo, que es la antesala a lo que viene. Yo le quería preguntar si la tabla, no sé si usted la conoce, la taxonomía de Bloom, si es adecuado utilizar eso o hay una herramienta que usted... No, sí, es adecuada. Es adecuada y nada más les invito a que utilicen los verbos un poquito más cercanos porque estamos hablando de métodos de investigación en salud y a veces en otros tipos de investigaciones se utilizan verbos un poquito más débiles, de una menor escala de posibilidades, ¿no? De todas maneras, no se preocupen, lo importante es que sí utilicen verbos que den una idea clara de lo que se espera después en términos de diseño del estudio, ¿vale? Sí. Pero sí, es adecuado lo que tú dices. ¿Alguna otra cosa? Sí, nada más por último, Sergio, sí vi en la plataforma que está la tarea para el jueves, para el viernes, perdón, pero la que está para el día 16 todavía no se sube, ¿verdad? No, porque no los quiero distraer. Vamos una por una. Como está cerca el 15, queríamos adelantar un poco. Sí, prefiero que no, para que se concentren en leer. Del ¿Por viernes, qué? sí. Porque si no afinamos detalles, las tareas lo hacemos con lo que recordamos y con lo que sabemos. Pero sí quisiera, o esa es nuestra propuesta, que vayan captando nuestras propuestas para que vayan aterrizando un poquito más. Porque si no nos quedamos al mismo nivel. ¿Me explicó? De acuerdo, está bien, Esa es la intención. Sí. En la medida de lo posible, cuando sean... bueno, perdón, sí les tengo que decir algo, que eso sí se los voy a anticipar antes de despedirnos. Va a haber un trabajo final que no está incorporado en el módulo, pero que sí les vamos a pedir. ¿Todavía están viendo mi pantalla o ya no? Ya no. Ya no. Se las voy a tener que compartir nuevamente porque tengo que decirles del trabajo final. Y ese sí, Janet, ese sí lo tienes que ir avanzando. Okay. Va a haber un trabajo final que se incorpora a la evaluación final. Cada tema va a tener su porcentaje de calificación, pero hay un trabajo final que entiendo que también ya se subió o se va a subir. Nada más déjenme encuentro los lineamientos del trabajo final, que yo los tengo por aquí. Aquí está. Va a haber un trabajo final, que también esto se va a subir, o si no es que ya se subió a la plataforma, que consiste en lo siguiente. Ese trabajo final se les pide, es un trabajo que presupone un ejercicio donde van a integrar todo lo que adquieran de conocimientos o refuercen de conocimientos. Se trata de que este trabajo va a contar un 15% como un puntaje adicional a su evaluación.
de cada tema. En cada tema vamos a ser muy estrictos, de tal manera que tengan aspiraciones a hacer su trabajo final para aumentarlo. O sea que de entrada, 100 de calificación, nadie tiene. Entonces, nadie va a tener. Entonces, va a tener un 15% más, o sea, 15 puntos, si hablamos de 15 de 100. El que entregue este trabajo final en tiempo. Este trabajo final se va a entregar el jueves 18 de octubre. Pero quien no lo entregue va a tener una penalización de 10 puntos. Ese trabajo debe tener una extensión mínima de 10 cuartillas, máximo de 15. No se cuentan las referencias en esa extensión. Se entrega, dije, el 18 de octubre. A través de la plataforma, vamos a poner una liga para que se suba y o correo a nosotros los profesores. Me faltó poner 11:59 p.m. Al enviar el trabajo, se debe de adjuntar la base de datos sobre la que estuvieron trabajando. Entonces, se propone que hagan un análisis de información que generan en su área de trabajo sobre algún tema que aborde calidad de los servicios de salud. Puede ser cualquier tema. Ya vieron ustedes qué es calidad. Entonces ya sea que aborde seguridad, que aborde efectividad, que aborde eficiencia, que aborde. Ajá. Y que haya datos ya disponibles en su centro o en su caso, si quieren trabajar con bases disponibles que hay de la OCDE, del INEGI, pero el enfoque que debe de dársele es a calidad. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer un documento en donde van a, claro, esa información deben de pensar en qué dijimos hoy que es importante para hacer análisis de la información. ¿Qué dijimos que era importante? Lo primero, ¿quién me lo dice? ¿La recolección de datos, dijiste? No, ¿qué es importante para hacer, para utilizar la estadística? No sé, ¿quieres que diga? Quisiera hacer, creo que fueran datos puros. El objetivo. Tener claro un objetivo. O sea, a priori tienen que pensar cuál es mi objetivo, cuál es la potencial hipótesis que quisiera yo demostrar, ¿no? ¿Y eso cómo la van a saber? Pues revisando la literatura o teniendo conocimiento del tema. No me van a agarrar cualquier dato y órale, lo voy a analizar, ¿sí? Entonces, eso tienen que plantearse un objetivo. Ustedes ya conocen qué información disponible tienen o qué información quieren analizar y sobre esa, pues tienen que plantear un objetivo, una pregunta, un objetivo, una hipótesis. Bueno, ya que tienen todo eso y de lo que van a aprender en el curso, pues van a tener que desarrollar un documento que va a incluir esa extensión que ya dijimos, va a incluir un título, va a incluir un resumen con ciertas especificaciones y ya en el cuerpo del documento, una introducción, van a describir el problema, qué hay del conocimiento disponible, un marco conceptual, cuál es el objetivo general y si hay específicos, qué método, ¿no? Presuponen que se utilizó para la recolección de esa información o se describe del INEGI, de la OCDE, o que ustedes saben que se utilizó para esa información que se recolectó. Con la metodología que se hizo, por favor no me vayan a inventar. Es con la información que se tiene. Ah, no, pues que yo voy a agarrar datos de que me entregaron de hace un mes de tal proceso. Ah, pues ustedes describan cómo se recolecta esa información de ese proceso, de dónde proviene, etcétera. Deben de mencionar el contexto del que estamos hablando, de qué unidad, de qué servicio, etcétera. ¿Qué tipo de estudio están presuponiendo, no? Si no utilizaron una muestra aleatoria, no proviene una muestra, también lo deben de decir, todo de dónde proviene. Debieron de haber generado o se debe de contar con un instrumento de recolección, me van a anexar ese instrumento de recolección y si no existe, ustedes lo deben de diseñar. Y el método estadístico utilizado,
¿De qué mediciones estamos hablando? ¿De qué análisis van a utilizar? Habiendo visto las pruebas que vamos a ver. Si se consideran algunos aspectos éticos o no, por favor, no se trata de inventar, se trata de presuponer y ustedes pueden decir, bueno, partiendo de la información de esta base de datos, presuponemos que se fue así o que se debió haber hecho así, ¿no? Los resultados, una discusión, y de la discusión pues ya se dice que los principales hallazgos, la interpretación, las limitaciones, las conclusiones. ¿Cuál es la finalidad de este ejercicio? Integrar todo lo que van a conocer de estadística, pero además un plus, que hagan un mini ejercicio de lo que les espera para su proyecto. ¿Más o menos quedó la idea? Sí quedó, pero nos tienes mudos, Sergio. ¿Mandé? Sí quedó claro, pero nos tienes mudos. ¿Este documento cuándo nos lo vas a enviar? No se los voy a enviar, se va a poner disponible. Les digo que ya le dije a Donaid que lo pusiera. Yo espero que ya lo haya puesto hoy y si no, mañana más tardar. Va, gracias. Sergio, Sí. una duda. Este ejercicio podríamos hacerlo ¿tiene que a fuerza que ser con datos ya relacionados con nuestro proyecto de investigación o pudiera ser con algo? No, con cualquier otro. Okay. Si ustedes lo quieren hacer con un mini trabajo de lo que van a hacer ustedes de información que ya tienen, sin pensar, no piensen en implementación y en ciclos de mejora, ¿no? Piensen que de esos datos que tienen a lo mejor pueden generar una hipótesis. Y aunque no se haya hecho en dos grupos, voy a poner un ejemplo burdo. Recolecté información de profesionales y de esto que dijo Pati, de prescripción de medicamentos, ¿no? Y veo que utilizan tales medicamentos y tengo el perfil de los médicos. Y a lo mejor tengo que son especialistas o no especialistas. O que tengo hombres y mujeres. Entonces, sí traten de hacer un análisis que sea comparativo, que nos permita relacionar variables, que no nada más se quede en la descripción. Pero eso sí, que no traten de hacer intervención en ni ciclos de mejora, no. Si eso ya se hizo porque ya se llevó a cabo una implementación de algo, pues ténganlo. Ahora, si ya lo hicieron y tienen las mediciones antes y después, pues también lo pueden hacer. ¿Sí? Pero es con lo que tengan. Con lo que tengan. Gracias. Y si es de su trabajo con algo previo que ya conocen, pues también, porque les sirve de mucho, porque a partir de lo que ustedes hagan les podemos hacer sugerencias. Y si son sugerencias ya más acercado a lo que van a trabajar, pues qué bueno, les puede ayudar. Ahora, la base de datos que elaboren, nosotros la próxima clase les vamos a hablar muy ligeramente de cómo crear una base de datos, pero seguramente ustedes ya saben crearla. Si tuvieran duda, por favor, nos van a tener a nosotros para irnos preguntando, no se ahoguen solitos. Vayan avanzando y nos van enviando cosas y les vamos haciendo sugerencias. ¿Sale? Sergio, perdón, tú nos habías preguntado en el cuestionario que nos hiciste de diagnóstico del basal, qué tipo más bien en el correo corrijo, qué tipo de software habíamos utilizado. Ajá. Y yo había contestado que Minitab y no estaba en el listado que tú nos pones como ejemplo, pero veo en este ejercicio que refieres a pues es que yo no uso Minitab. Puse los más comunes, pero pueden usar el que ustedes quieran. Este curso no se trata de darles capacitación en programas estadísticos porque no da tiempo. Pero sí, Lina y yo hemos considerado darles algunos tips de los programas que nosotros manejamos y estamos rescatando algunos tutoriales. También les vamos a poner al alcance algunos tutoriales. Por ejemplo, yo de Stata ya estoy rescatando algunos tutoriales que les pueden servir para cuando van a empezar a hacer una base de Stata. Muchas gracias. Lina trabaja SPSS más a fondo, pero conoce otros y así. Lina, ¿quieres también comentar algo de esto último para ya dar por cerrada la sesión? Sí, precisamente esto del software, pues yo creo que cuando salimos a trabajar con bases de datos reales, pues sí necesitamos manejar algún paquete
Entonces, si bien el curso no da tiempo de que ustedes aprendan un software, sí sería bueno que con lo que vemos aquí en clase, que es la teoría, el cómo hacerlo y el hacer ejercicios pequeños de calcularlo, que ustedes puedan replicarlo también, estas fórmulas o estos estadísticos, lo que vamos a ver, con un software, con una base de datos y que si tienen dudas, pues nos vayan consultando. Como dice Sergio, él los puede asesorar en la parte de Stata, si quieren yo los puedo asesorar en la parte de CPSS, pero creo que sí requiere esfuerzo de parte de ustedes, trabajo de horas independientes de poder llegar a dominar esto. Es difícil dar estadística de forma virtual, es mucho mejor, pues, digamos, darla presencial por la complejidad que tiene la estadística. Y creo que aquí, en esta forma, pues nosotros lo que podemos es darles las herramientas para que ustedes practiquen más. La estadística es mucho de la práctica, ¿no? No solamente la teoría que nosotros les podamos dar acá, sino que ustedes hagan los ejercicios y pues puedan tener como el medio estadístico que se requiere. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos pueden hacerla por el Moodle o por acá por el chat o como ustedes prefieran. Ahora, Pues ya sería. sí, gracias, Lina. Solo para finalizar y algo que rescató Eduardo de una de las lecturas. O sea, no se trata que nosotros seamos expertos en todo y que evidentemente quien es experto en estadística tiene que trabajar con el conocedor de los procesos y el conocedor de los procesos tiene que apoyarse en alguien que maneje un poco más la estadística. Lo que se trata que ustedes tengan unas bases mínimas necesarias que les permitan, siendo alumnos de doctorado, ir profundizando cada vez más. El mal ejemplo podría ser yo. Yo soy médico, que sí, bien es cierto, he dado estadística, pero más a médicos, y he tratado de llevarlos a tratar de comprenderla, interpretarla, pero de ninguna manera les voy a dar las fórmulas y cómo suben y bajan y cómo despejan, no. Entonces, cada uno va a profundizar de acuerdo a lo que quiera y necesite o va a buscar apoyos. Entonces, el curso trata de que ustedes vean de dónde viene la estadística, no se trata de que concluyamos en que el que no maneja un programa no aprendió estadística, no. Queremos que aprendan de dónde viene, que comprendan de dónde viene y qué quiere decir para que la interpretación sea en la justa medida. No sobreinterpretemos ni sobrevaloremos estudios por la P, ni los minimicemos porque no son diferencias estadísticamente significativas. Ese es el objetivo de la unidad, ¿sale? Espero que haya quedado claro la intención y pues Profesor, les agradezco. Sí, Eduardo. Profesor Sergio, una pregunta. Yo uso con frecuencia SPSS. No soy un Adelante. experto y quisiera hacerlo, pero no lo soy. Pero es el programa que más he usado. Pero usted hizo hincapié sobre el programa Stata. ¿Qué ventaja brinda el Stata sobre la SPSS? Mira, me vas a poner a decirme mis ventajas y Lina va a decir las suyas sobre el SPSS. Porque quizá yo se las veo porque yo estoy un poco más limitado en sistemas de información y análisis de otro tipo, a diferencia del enfoque de la doctora Lina Sofía. Yo te lo repito, como mi formación es médico y he trabajado procesos de atención y ustedes están en una maestría de calidad, pues conozco que sus herramientas de métodos estadísticos van a ser muy particulares. Unas más aproximadas a lo mío y otras más aproximadas a lo que maneja Lina. Sin embargo, ambos tienen sus ventajas. De hecho, el Stata ya también tiene el Windows, pero ¿qué crees? Si cierran su micrófono alguien por ahí, porque oigo mucho ruido. Si la ventaja que yo le veo al Stata es que yo puedo decirle qué es lo que quiero y no me saca un menú de resultados y después elijo a ver qué me parece. Eso es como yo lo he aprendido y yo
prácticamente no manejo el Windows. Yo no me voy a buscar la prueba y le meto las variables. No, yo escribo el comando y cuando no me acuerdo del comando, pues hay una menú de ayuda que tiene el Stata. Sí me sé lo básico y sobre eso voy trabajando. Y hay muchos tutoriales sobre los que se va uno apoyando. Pero pues SPSS también entiendo que tiene muchas ventajas, esa del Windows, de potenciales gráficos, que a veces sin tú tener una idea preconcebida, pues te da opciones y ahí tú le buscas y no. Pero cada uno tiene sus ventajas, así de que no te preocupes. Yo sugeriría que tú sigas con el SPSS, pero que lo sigas explotando y cada vez lo vas a ir explotando de acuerdo a tus necesidades. Porque a veces va uno a un curso y resulta que después ya no lo practica uno y te quedas con el 20% del curso. Entonces, es la práctica lo que te va dando idea y entonces quedarte con el SPSS es la sugerencia. ¿Sí? Lina, no sé si quieras decir algo en favor del SPSS para terminar. No, yo diría que los dos buenos, que toda la prueba que quieras utilizar. Stata tiene algunas pruebas que SPSS no tiene y SPSS tiene algunas pruebas que el Stata no tiene. Entonces creo que depende de lo que uno quiere utilizar, se va por uno o por el otro. La licencia de Stata es más barata, entonces si uno quiere proveer toda una institución con muchas licencias, pues se va uno por el más económico, que es Stata. La del SPS es más cara. Lo que dicen las opciones de ventanas es mucho más fácil utilizar ventanas en SPSS que escribir comandos en Stata. A mí particularmente me desespera que escribir el código en el Stata, si me falta el punto no me corre, entonces me voy al SPSS con ventanitas. Pues básicamente es con lo que uno se acomode y la prueba que uno vaya a utilizar. Ese sería mi comentario. Pues muy bien. Entonces, si no hay más, les agradecemos, pues nos vemos el jueves. Y buenas noches a todos. Voy a parar la grabación en cuanto se despidan. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Janet. Adiós, Sergio. Un abrazo. Adiós. Nos vemos, Eduardo. Bye. Bye, Chao. Lina. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.